Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Como les había comentado en la primera lección, eh, yo tengo en mente que estudiemos la filosofía medieval tanto con el trabajo que realizamos en clase como con materiales, con pequeños apoyos que yo ofrezco a través de YouTube, consistentes en pequeños temas eh, paralelos y que complementan lo estudiado en clase de algún autor o de alguna obra. Hay algunas de esas lecciones que ya están en el canal mío de YouTube, otras, como es la de hoy, se va a agregar. Y así en próximas entregas iré agregando más temas paralelos. Eso nos va a ayudar un poco a concentrar esfuerzos en los textos que tenemos para el curso y hacer un trabajo tal vez con mayor profundidad con cada uno. En esta ocasión, el tema que voy a desarrollar es el del escepticismo agustiniano. Cuando lean el de Magistro, el pequeño diálogo de Agustín con su hijo, van a encontrar un pequeño tratado de filosofía del lenguaje que en el siglo XX fue, digamos, cobró mucha atención a partir del interés que Wittgenstein le puso a ese pequeño texto. Uno de los méritos que tiene el texto para nosotros es que se apoya en el escepticismo que él aprendió con los académicos, en la escuela de los académicos, y que no se desprendió de él en ningún momento hasta el día de su muerte. La tesis escéptica va de alguna manera a ejercer una influencia poderosa en el pensamiento de Agustín, y en este texto, el de Magistro, se puede reflejar claramente. Lo veremos en clase y por lo tanto no voy a ocuparme de ese diálogo en este momento. Voy a concentrarme fundamentalmente en la tesis escéptica, tal como él la conoció y cómo la resolvió. Veamos el comienzo de la vida de San Agustín, por lo menos dos aspectos que quiero mencionar. Uno de ellos es que la iniciación filosófica se la debe a Cicerón, particularmente a una obra titulada El Hortensius, que lamentablemente no se conserva. Se perdió definitivamente. No les sé decir si posteriormente se tuvo copia, algunos medievales tuvieron copia de él, de esa obra, por lo menos de lo que yo recuerde, no. Pero en cambio sí se sabe que Agustín leyó el Hortensio, y ese fue el texto con el cual él se inició en la filosofía, luego de haber estudiado retórica. El segundo aspecto biográfico que quiero señalar es el tiempo que él fue parte de los académicos, es decir, de aquellos estudiosos derivados de Platón, pero que se concentraban fundamentalmente en tesis escépticas. En ese sentido, Agustín va a conocer el escepticismo antiguo y no solamente asimila ese escepticismo antiguo como un reto especulativo, un reto teórico, sino que además va a ofrecer algunas respuestas a ese respecto. El contra académicos, precisamente, es un primer intento de respuesta a las tesis escépticas de la nueva academia. Recordemos las paradojas de Zenón y después volvemos sobre estos dos textos tomados del contraacadémicos. Recuerden que para Zenón el movimiento no existe, precisamente por esa primera paradoja.
una flecha que va volando por el aire no se mueve en realidad, porque en cada instante de su trayectoria la flecha está exactamente en su lugar. Y estar exactamente en su lugar es la definición de estar en reposo. El movimiento sería pues algo así como la combinación de un número infinito de estados de reposo, pero si cada uno de esos estados es realmente de reposo, la suma de todos ellos solo puede ser el reposo. Vean que esta paradoja encierra varios elementos. Por un lado se refiere a un fenómeno físico y por otro lado a cómo entiendo, cómo se conoce ese fenómeno físico. Ninguno de nosotros pondría en duda que una flecha se traslade de un punto A un punto B. Tampoco pondríamos en duda que la flecha tiene momentos de reposo, por ejemplo, antes de ser disparada y cuando concluye su trayecto. Sin embargo, Zenón nos pone en un cierto aprieto por la razón de que nos plantea un problema teórico. Si yo voy dividiendo al infinito cada momento de la trayectoria de la flecha, como lo sugiere Zenón, resulta que puedo llegar a un momento en el cual soy capaz de ver que la flecha está en reposo y no en movimiento. Si eso es así, entonces el movimiento no existe. ¿Por qué? Porque si quiero entender que el movimiento de la flecha es el resultado de la sumatoria de todos los momentos del trayecto, el problema que tengo es que es una sumatoria de estados de reposo y pareciera que la sumatoria del estado de reposo no justifica la afirmación del movimiento, solamente del reposo. Por lo tanto, el movimiento no existe, pero lo que tenemos es un problema conceptual, es un problema de conocimiento, un problema epistemológico. Veamos el segundo ejemplo de la paradoja de Zenón. Si un grano de mijo cae al suelo, no hace ningún ruido, por lo menos ningún ruido perceptible. Posiblemente si una hormiga tuviera orejas y está al lado del grano de mijo que cae al suelo, posiblemente escuche algo, pero por lo menos nosotros no lo escuchamos. Pero el ruido que hace al caer una fanega de mijo no es más que la combinación de los sonidos que hacen cada uno de los granos o copos que contiene. Ahora bien, si cada grano no hace ningún ruido, la combinación de miles de ellos tampoco hará ningún ruido. Al igual que la paradoja anterior, tenemos un problema de conceptual y, por supuesto, epistemológico. O sea, cómo efectivamente nos aseguramos que hay movimiento o que hay sonido. Hasta este momento podemos acudir a conceptos como el de sonido o movimiento para pensar una flecha se mueve de un punto A a un punto B. Pero resulta que Zenón nos advierte de que yo podía dividir prácticamente al infinito ese trayecto y llegar a una multitud de estados de reposo. Entonces, tengo ahí algún problemilla teórico epistemológico, que resolver. Devolvámonos al... no puedo devolverme. Ok, sigamos adelante. Gorgias, el famoso personaje sofístico de los diálogos de Platón, nos ofrece otra versión del escepticismo, la tesis escéptica. Nada existe. Si algo existiera, no podríamos conocerlo. Si algo existiera y pudiéramos conocerlo, no podríamos decirlo, o sea, no podríamos comunicárselo a otras personas. Vean que este planteamiento escéptico de Gorgias de alguna manera está presente en el diálogo de Magistro. Vuelvo sobre el asunto. Se trata de poder afirmar que yo conozco algo que es o que existe. ¿Ok? Pero tengo un problemita ahí serio. Afirmar que yo sé que algo existe supone que efectivamente, de manera por mí solamente, yo sé que algo existe efectivamente. Pero no estoy seguro de poder saberlo en realidad. Es decir,
no hay nada implícito en el pensamiento, algo existe que efectivamente me autoriza a afirmar que existe. Y por lo tanto tampoco me autoriza a comunicarlo, porque al final de cuentas no estoy comunicando nada. Al respecto de este planteamiento de Gorgias, agrego unos detallitos más. Primero, el pensamiento es distinto del ser. ¿Okay? Que una cosa sea es un planteamiento, y pensar que algo sea es algo diferente. Son cosas distintas. Por lo tanto, las palabras también son distintas del pensamiento. No perdamos de vista ese aspecto, porque responder a la tesis escéptica de alguna manera nos obliga a detallar una serie de aspectos implicados en el conocimiento de las cosas. Por otra parte, lo que se transmite al hablar son sonidos, no se transmiten pensamientos. El ser, el pensamiento y el habla son realidades heterogéneas, por lo que no hay comunicación entre ellas. Eso son, digamos, algunas derivaciones del escepticismo de Gorgias que Agustín de Hipona va a conocer y que de alguna manera quiere resolver. Un objeto que de tal modo resplandece en evidencia a los ojos que no puede parecer como falso, ¿qué sugiere? Esto es un planteamiento de Agustín. Si tengo algo frente a mí, ¿es imposible que sea ilusorio? Es algo del planteamiento escéptico que, digamos, San Agustín va a seguir, y con lo cual intenta responder precisamente al escepticismo. Lo que quiero simplemente señalar es que la evidencia de algo frente a mí, por lo menos ya es una advertencia de que hay algo, y que es posible decir algo, o mejor dicho, es posible saber algo a partir de esa, digamos, primera impresión, a partir de esa evidencia. Por lo tanto, no sería una ilusión. Yendo o tratando de ir a una solución a este problema, tenemos lo siguiente. La impresión de que tenga algo no puede ser esa impresión sin que ese algo esté presente. Poniéndolo en términos más formales, A sabe que P, sí y solo si a A le parece que P, y a A no podría parecerle que P si no fuese el caso que P. Es decir, yo solo puedo afirmar que hay un P porque efectivamente estoy ante un P. Si yo no estuviera ante un P, no podría afirmarlo. Igual eso tiene sus objeciones, que es lo que precisamente viene a continuación. Pero la condición podría no darse si la persona está bajo efectos de alguna droga o usando un aparato de realidad virtual. Podríamos agregar el esquizofrénico, las simples ilusiones, etc. Entonces, la condición segunda, a A no podría parecerle que P si no fuese el caso que P, no se cumple. Entonces, esa es una solución a medias, una solución que admitiría muchas excepciones. Bien, Agustín intenta salir del escepticismo partiendo de lo que se conoce como el principio de bivalencia. Al respecto de una afirmación, o de una definición, o de un enunciado, o de una proposición, yo puedo decir dos cosas: o es verdadera o es falsa. Es decir, siempre va a tener algún valor. ¿Ok? Muy bien. No nos desampara por eso la ciencia, porque sabemos que es verdadera o falsa. Luego sabemos algo. Vean que Agustín no intenta resolver el problema del escepticismo de una manera objetiva, en el sentido de acudir a la realidad externa y buscando algún tipo de evidencia que sea incuestionable. Acude a razones de orden epistemológico o lógico. En este caso, cuando yo afirmo algo del mundo, cuando hago una afirmación del mundo o de algo, esa afirmación o es verdadera o es falsa. Siempre tiene algún valor. A eso es lo que se conoce como el principio de bivalencia, que cumple con la condición segunda que vimos antes. A no podría parecerle que P si no fuese que el caso
de P. Entonces puede afirmarse que algo se conoce. ¿Todavía es posible que alguno de ustedes esté pensando en alguna objeción a esta respuesta? Sí, es enteramente posible. Veamos algunas aplicaciones. ¿El mundo es uno o no es uno? Ese es el principio de bivalencia en su aplicación. ¿Existe un mundo? O existe un mundo o no existe un mundo. Cualquiera de las dos valoraciones son posibles. Es posible. Si no existe solo un mundo, el número de mundos es bien finito o bien infinito. Si hay más de un mundo, el número de mundos es bien finito o bien infinito. A criterio de Agustín, no podemos salir del principio de bivalencia. Y eso ya es un indicador de que la tesis escéptica, digamos, pierde validez o pierde fuerza, precisamente porque siempre podemos afirmar algo, siempre podemos hacer una afirmación o una negación de algo. Veamos otra versión del escepticismo, también tomada del Contra Académicos. ¿Cómo sabes que existe este mundo si los sentidos nos engañan? Recuerden que esta pregunta, de alguna manera, es un antecedente importante de Descartes. Descartes va a hacer este planteamiento, creo que en el capítulo 2 del discurso del método, se va a hacer este tipo de planteamientos. Esta pregunta es lo que se conoce como el problema del mundo exterior. ¿Qué me autoriza a afirmar que hay un mundo? Cuando uno duerme, ¿el mundo sigue existiendo? Esa es la confianza que todos tenemos. Hume había puesto de alguna manera, había hecho una crítica importante a ese realismo ingenuo que nos hace pensar que efectivamente el mundo está ahí, estemos dormidos o no. Él nos dice, bueno, estamos acostumbrados a que el sol salga todos los días. Y por supuesto que eso produce una confianza de que mañana va a amanecer. Pero no tenemos un conocimiento que nos garantice, sin lugar a duda, de que mañana va a amanecer. Aquí, en este punto, atendiendo a esta otra versión del escepticismo, Agustín de Hipona va a introducir un elemento teórico que me interesa que le prestemos atención porque va a ligarse con algunas tesis que vamos a leer tanto con Boecio como con el pseudo Dionisio Areopagita y por supuesto con los autores posteriores. Buena parte de la solución que Agustín de Hipona le da a la tesis escéptica reside precisamente en la afirmación de la experiencia de sí mismo, en un sentido fenoménico, ¿ya? Por lo tanto, el mundo es aquello que parece tal, sea lo que fuere. El valor epistémico relativo al mundo está en que el mundo parece lo que es, o lo que sea, a aquel que lo conoce. Introduce la idea del mundo fenoménico, es decir, aquello que un sujeto consciente tiene presente cuando se refiere al mundo. ¿A dónde llegamos con estos planteamientos? Primero, las verdades lógicas son verdades eternas aprendidas por la mente humana, al igual que las matemáticas. Llegamos también a la existencia del propio mundo fenoménico, es decir, el conocimiento es algo que acontece en mí, aunque se refiera sobre las cosas externas, el hecho cognitivo como tal es un hecho de la mental. Y no solamente es un factum mental, sino que además conforma el conocimiento interior e incluye lo que cada uno de nosotros expresa al decir o pensar existo. Por lo tanto, lo que las cosas me parecen es lo que puede saberse de la propia mente. Cuidado con esta idea. No estamos diciendo que lo único que conozco es mi mente. Agustín no está sugiriendo que lo único que puede conocerse es la propia mente o los propios eventos mentales.
lo que está sugiriendo Agustín, precisamente para salir del embrollo escéptico, es que en la propia mente encontramos pistas suficientes para asegurarnos que podemos conocer el mundo. Porque para poder conocer el mundo, piénsase una piedra, un zapato, un caballo, una nube, lo primero que se requiere es la impresión de eso en la mente, ¿ya? Por lo tanto, a partir de ahí, entonces se asegura la afirmación del conocimiento de las cosas, porque ese conocimiento no puede ser una mera ilusión. Bien, y eso nos va a llevar a la segunda parte de esta exposición que voy a dedicar al cogito agustiniano. Del escepticismo al yo existo. Si es posible un conocimiento del mundo, es en tanto que el mundo es perceptible. De otra manera, yo no podría decir nada del mundo si no lo tengo al frente mío. Vean que todavía, aun cuando es una tesis, es un intento de solucionar la tesis escéptica, salir del escepticismo, ustedes podrían perfectamente dudar o poner en cuestión algo de este planteamiento. Voy a ponerlo en palabras más sencillas. La solución agustiniana al escepticismo no deja de ser un tanto ingenua. Vean que estamos en el finales del siglo IV, principios del siglo V, después de Cristo. La fase crítica que entre Hume y Kant va a conocer la filosofía no se había desarrollado. Entonces estamos en un planteamiento precrítico. Por lo tanto, esta solución al escepticismo no pone en duda que si algo esté frente a mí, yo puedo decir algo sobre eso. Solamente se asegura que efectivamente es posible un conocimiento, porque sin la presencia de ese algo no podría afirmarse nada. Entonces, si yo afirmo que hay algo frente a mí, entonces puedo conocer algo de eso. Cada conocimiento, por otra parte, cada conocimiento que yo soy capaz de desarrollar, expresa individualmente la propia existencia. Ahora bien, ateniéndonos a las paradojas de Zenón, el yo existo no se deriva de la definición de Zenón. A Zenón lo único que le interesaba era resolver que si el movimiento se descompone en infinitos momentos y cada uno de esos momentos es de reposo, entonces ¿en qué consiste moverse? Pero vean que es un problema teórico a un fenómeno físico. No tiene que llevarnos a la afirmación del yo existo. El resto de la presentación recoge una serie de extractos de algunas obras de Agustín que quisiera prestarles rápidamente atención. Primero, de La ciudad de Dios, que es de las últimas obras que él va a escribir, ya es una obra de madurez, destaco nada más lo siguiente, lo que está en negrita. Si me engaño, existo, pues quien no existe no puede tampoco engañarse. Es decir, ¿cómo salir del engaño? Que es una manera también de salir del escepticismo, afirmando que existo. La afirmación de la propia existencia es ese terreno que garantiza que es posible distinguir el engaño del no engaño. Es esa piedra angular que me permite o que me asegura que sí puedo conocer algo, porque puedo distinguir entre conocer o no, o entre algo verdadero y algo falso. Aquí se nos complica un poquito la cosa, siempre tomando la ciudad de Dios, por cuanto que hace mención de una tesis que la van a encontrar en el de Magisto, que es la inhabitación de Dios en cada uno de los seres humanos. A criterio de San Agustín,
la verdad no reside en que yo conozca las cosas tal como son. La verdad reside en que el conocimiento que yo tengo de las cosas está garantizado por Dios mismo. ¿De acuerdo? Eso es un aspecto interesante. Y Dios habita en el ámbito interior a modo de garantía epistémica. Bien, ahí tienen otro pasaje de la ciudad de Dios, donde él, como hombre bien piadoso, le prestaba muchísima atención a las semejanzas entre el ser humano, podría decir, entre las criaturas, y el Creador. En este caso, va a afirmar que la psicología del ser humano se compone de pensamiento, memoria y apetencia, tres operaciones fundamentales. Bueno, él va a tomar eso precisamente para asociarlo con la Trinidad, en el sentido de que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la composición psicológica o mental del ser humano refleja la Trinidad. Ustedes podrían objetar este planteamiento teológico y decir, es una carta bajo la manga de Agustín que tal vez no nos resuelva del todo el problema escéptico. Sí, es enteramente posible, es enteramente posible, pero no podemos perder de vista al menos un elemento que es el que quiero destacar. Antes de llegar a la tesis teológica, la afirmación del maestro interior, como lo llama en el de Magistro, primero resolvió la tesis escéptica afirmando el principio de bivalencia y agregando la afirmación de la propia existencia. Solamente por la afirmación de sí mismo puedo yo afirmar que conozco o no algo. Puedo afirmar que algo es verdadero o es falso. Y por lo tanto puedo distinguir entre engañarme y no engañarme. Esa tesis que digamos es filosóficamente defendible es lo que digamos se sostiene, se defiende para propósitos nuestros. La tesis teológica, ustedes y yo podemos discutirla, etcétera. No obstante, para él fue importante porque era la garantía última de la verdad de todo lo que se podía conocer. Bien, creo que voy a llegar hasta acá. La única objeción que le podemos hacer al planteamiento de Agustín, lo tienen aquí expresado. Jerónimo sabe que P, pero no sabe que Jerónimo sabe que P porque no sabe que es Jerónimo. Agustín lo que nos está diciendo es, tengo la impresión de A, es decir, conozco algo. De ese algo puedo afirmar o que es verdadero o que es falso. Pero hasta ahí llega su planteamiento para salir de la objeción, de la tesis escéptica. Sé que existo, pero no hay un acuerdo sobre lo que significa saber algo. Si sé algo, y seguramente sé algo, sé que existo. Ese es un planteamiento que no podemos perder de vista porque Agustín está haciendo un pequeño brinco lógico de afirmar que de las cosas yo puedo decir o que son verdaderas o que son falsas, y de ahí está agregando una tesis ontológica. Y eso podría darnos un poquito de problemas, como veremos más adelante. Y cierro, pero para saber qué sé que existo, parece que debo saber cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para conocer algo, y eso nunca lo conocemos. Entonces, la solución agustiniana es interesante, nos ofrece un reto teórico interesante, pero posiblemente no responda tanto como él hubiera pretendido. Les agradezco muchísimo su atención y espero que sea de provecho esta lección asincrónica sobre el escepticismo agustiniano. Muchas gracias.